Es muy interesante ver cómo os sentáis en la iglesia. Aquí está la zona, justamente la zona central. Menos mal que tengo a la Débora aquí, que cuando miro veo a alguien, porque si no sería realmente frustrante, ¿no? Pero me alegro que seáis tan bíblicos que no amáis las primeras sillas en las sinagogas, amáis las últimas, ¿verdad? Pero estoy tentado, como dice la Biblia, ¿os recordáis en el banquete? Que en el banquete le dice al que está sentado atrás, no, ven aquí, ven al lugar de honor y al lugar de privilegio. Bien, sepáis que cuanto más cerca del púlpito, más se bendice. Así que eso explica cómo está vuestra vida espiritual, los que estáis allá atrás, que no crecéis. Así que venid aquí. Además, de vez en cuando sale saliva, y es saliva santa, bendecida. Claro que sí, ¿no? Claro que sí, está ungida. Muy bien, Rosa, muy bien, Rosa. Gracias a su merced por venir aquí, más cerca del santuario. Bien, bromas aparte, ayer cuando estaba en lo de especialidades juveniles y me estaban haciendo la presentación, siempre hay uno que te presenta, nunca me habían presentado de esta manera. El hijo secreto de la Virgen del Pilar. Nunca me habían presentado de esta manera, pero bueno, es interesante. Siempre se aprende algo nuevo. La verdad es que me rellenó de orgullo, todo se ha dicho. Bien, estamos hablando del Sermón del Monte. El domingo pasado empecé con la introducción del Sermón del Monte. Hoy no tenéis, los que habitualmente seguís en la versión impresa, el sermón lo recibiréis, Arturo os lo enviará. Ayer llegué a las 12 de la noche de Madrid y no me dio tiempo a enviarlo, pero ya lo recibiréis, aquellos que queráis seguirlo. El domingo pasado hicimos una introducción al Sermón del Monte y estuvimos hablando que probablemente durante todo este curso, porque el Sermón del Monte da de sí, estaremos trabajando el Sermón del Monte y lo iremos profundizando. El domingo pasado, cuando hacía la introducción, os comentaba que el Sermón del Monte, como habitualmente lo conocemos, no es un sermón en el sentido estricto de la palabra. Es decir, Jesús no estuvo predicando los 3 capítulos de golpe, sin prácticamente tiempo para respirar. Hablábamos que Mateo, que es una persona muy didáctica, cuando vamos a su evangelio, lo que hizo, con toda probabilidad, dicen los estudiosos de la Biblia, entre los que no me encuentro, que lo que hizo Mateo fue agrupar de una manera didáctica, de una manera pedagógica, lo que podríamos decir que es la enseñanza clave y la enseñanza central de Jesús. Lo que hay en el Sermón del Monte sería lo esencial de la vida cristiana, lo esencial del seguimiento de Jesús. El otro día, el domingo, hablábamos de los sistemas operativos y hablábamos que todos los teléfonos móviles, el que nosotros usamos, tienen un sistema operativo. Y ese sistema operativo se tiene que ir actualizando cada cierto tiempo, porque si no lo actualizas llega un momento en que el sistema operativo que tienes ya no tiene la capacidad de poder manejar las nuevas aplicaciones que salen al mercado y a veces ya ni siquiera actualizar las antiguas. Por eso, el Sermón del Monte, de alguna manera, es como nuestro sistema operativo, el sistema operativo que debería de estar dentro de nuestro corazón, porque el sistema operativo que tú tienes determina la manera en que vives y la manera en que afrontas la vida. Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Hoy yo os decía también que el Sermón del Monte de alguna manera es fabuloso, porque cuando yo voy al Sermón del Monte puedo ver cómo está mi sistema operativo y cuáles son las partes del sistema operativo que tengo la necesidad de actualizar. Miro a la Manuela y me acuerdo de que soy el hijo secreto de la Virgen del Pilar y me río. Por eso, si veis que de vez en cuando me río, es porque me vienen cosas a la mente. Bien, hoy vamos a empezar realmente con lo que sería el Sermón del Monte propiamente dicho. Y empieza el Sermón del Monte con lo que todos conocemos como las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es la primera parte del Sermón del Monte y de manera concreta y específica yo quisiera compartir con vosotros la primera de las bienaventuranzas. La primera de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, dejadme que empiece por la introducción de la palabra bienaventurados. La mejor manera de traducir la palabra bienaventurados sería la palabra felices. Entonces, este versículo quedaría: felices los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra que se ha traducido en nuestras Biblias por bienaventurado, que no es una palabra que utilicemos muy habitualmente. A mí cuando me viene a la mente la palabra bienaventurado, me viene a la mente la gitana que te lee la mano, ¿verdad? Entonces, la palabra más habitual podría ser la palabra felices. Todos los que estamos aquí, y somos gente de diferentes trasfondos, de diferentes edades, con diferentes realidades, todos los que estamos aquí queremos ser felices. Yo no conozco a nadie que no quiera ser feliz. Es más, yo diría que a veces hay gente que es feliz en su infelicidad. Parece una contradicción, pero la infelicidad en la que se han establecido les produce una cierta felicidad. De la misma manera que el masoquista, su felicidad consiste en recibir dolor, lo cual para algunos de nosotros sería o es una auténtica aberración. Pero yo no conozco a nadie que no quiera ser feliz. Y todos los que estamos aquí buscamos la felicidad y deseamos ser felices. La cuestión es que todos los que estamos aquí, cada uno de nosotros, identifica la felicidad o identifica la fuente de la felicidad con cosas diferentes. Lo que a uno le hace feliz, al otro le deja indiferente. Y lo que a uno le hace vibrar, lo que es el anhelo de uno, para otra persona puede ser una cosa totalmente superflua y que no le produce ningún grado de felicidad. Pero yo diría que, por definición, todos nosotros buscamos la felicidad y todos nosotros buscamos ser felices. Algunos hemos identificado aquello que consideramos que será nuestra fuente de felicidad, otros no. Otros todavía vamos a tientas, otros todavía vamos persiguiendo, otros todavía vamos tanteando para saber realmente qué es lo que nos hará felices. Pero creo que estaréis de acuerdo conmigo en que la búsqueda de la felicidad es una búsqueda de todo ser humano. Es una empresa de todo ser humano. Es una aventura de todo ser humano. Nadie quiere dejar de ser feliz. Todos queremos ser felices. Y esto es interesante porque como hay un hambre de felicidad, hay un hambre de felicidad en el corazón y en la vida de cada persona, la sociedad en la que nosotros vivimos habitualmente y de una manera muy inteligente aprovecha esta hambre de felicidad para vendernos todo tipo de productos, todo tipo de situaciones y todo tipo de relaciones que nos prometen que sí que nos satisfacerán y que sí que nos harán felices. Todo el mercado de la publicidad, todo el mercado de la venta de productos y de servicios se basa precisamente en esta necesidad que nosotros tenemos de ser felices. Y nos prometen y nos garantizan que este producto, este servicio, esta experiencia o esta persona realmente nos harán felices. Y todos nosotros picamos, porque es muy interesante, y yo diría que la sociedad no apela a tu cerebro, no apela de manera intelectual, sino que apela a esta necesidad interna que todos tenemos de ser felices. Es muy sutil. La publicidad, de alguna manera, lo que hace es apelar a esta hambre, a este deseo que es incontrolable de poder ser felices. Y yo creo que hay muchas mentiras con relación a la felicidad. Hay algunas que son tan burdas que todos nosotros sabemos que comprar un coche o hacer un viaje no nos va a hacer felices. Pero a pesar de que es burda, a pesar de que todos sabemos que la chica que sale al lado del coche, cuando te compres el coche no va con el equipamiento, de alguna manera asocias que poder poseer ese carro o ese coche o poder ir a ese viaje realmente te hará feliz. Y es cierto que nos proporciona retazos de felicidad o nos proporciona fragmentos de felicidad. Pero hay muchas promesas falsas acerca de qué o quién nos proporcionará esa felicidad. Y aquí dejadme que meta una cuña espiritual. Dejadme que meta una cuña espiritual porque vale la pena recordar lo que Jesús dice. Jesús dice que en el Evangelio de Juan que Satanás es el origen y el padre de todas las mentiras. Y me parece que es importante profundizar por un momento en esto. En el Evangelio de Juan, Jesús dice, toda mentira proviene de Satanás, porque él es el padre de toda mentira y él es mentiroso
desde el principio. Y yo creo que esto es interesante, porque todos nosotros recibimos de manera constante proposiciones mentirosas acerca de lo que nos va a hacer felices. Y esas proposiciones mentirosas acerca de lo que nos va a hacer felices son proposiciones que, según dice la Escritura, vienen de Satanás, porque él es mentiroso y detrás de toda mentira siempre está Satanás. Dice Jesús que desde el principio él es mentiroso. Cuando vosotros vais a Génesis 3, la primera gran mentira fue hacer dudar a Adán y Eva en cuanto a las motivaciones y actitudes de Dios y hacerles identificar su felicidad con el conocimiento experimental del bien y del mal. El resultado todavía lo estamos experimentando nosotros, que somos seres tarados, ¿verdad? Con una increíble dificultad para vivir con nosotros mismos debido a la mentira de Satanás que dijo que no moriríamos, sino que seríamos como dioses. ¿Me estoy sabiendo explicar con la suficiente claridad? Porque la sociedad nos cuenta muchas mentiras acerca de lo que nos hará felices. Y muchos de nosotros probablemente nos estamos creyendo algunas de esas mentiras con respecto a la felicidad. Y como nos las estamos creyendo, a nivel consciente o a nivel inconsciente, las estamos persiguiendo, creyendo que verdaderamente eso nos hará felices, que eso nos dará la satisfacción que todo ser humano, por definición, busca. Y a mí me gustaría preguntarte, es una pregunta retórica, de las que se hacen en los sermones que no esperan respuesta, pero que es una pregunta que vale la pena que pienses. ¿Qué mentiras te está diciendo Satanás con respecto a la felicidad? ¿Y qué mentiras tú te estás creyendo con respecto a la felicidad? ¿Me sé explicar? Porque hay muchas mentiras que nosotros nos las estamos creyendo y como nos las creemos y las aceptamos como verdaderas, las perseguimos y las seguimos. A mí me viene a la mente otra pregunta y es, ¿qué mentiras acerca de la vida Satanás nos está poniendo y nosotros nos estamos creyendo? Hay mentiras con respecto a la felicidad, pero Satanás también nos miente con respecto a Dios. Hay mentiras que Satanás nos cuenta con respecto a Dios. La primera de las mentiras aparece en Génesis 3. No vas a morir. Dios realmente no te ama, porque si te amara no te prohibiría que comieras del árbol del bien y del mal. Y yo creo que sería interesante poder hacer una autopsia y ver cuáles son las mentiras que Satanás nos cuenta acerca de Dios, acerca de las actitudes que Dios tiene hacia ti, acerca de cómo Dios te ve, acerca de lo que Dios quiere para tu vida, acerca de lo que es la vida cristiana. Muchas veces nosotros funcionamos en base a mentiras que se han instalado aquí y aunque sean mentiras funciona como si fueran verdades. Y lamento que os estoy haciendo un posible juego de palabras. Pero lo que quería enfatizar es, todos buscamos la felicidad, todos pensamos o identificamos que la felicidad nos vendrá de diferentes fuentes y yo lo que os quería pedir es que valoremos la posibilidad de que nuestras ideas acerca de la felicidad sean mentiras instaladas por Satanás, que como bien sabemos es el padre de toda mentira. Yo creo que si nos ponemos a pensar acerca de la felicidad, ¿cuántas veces hemos experimentado la felicidad? ¿Cuántos de nosotros realmente somos felices? Yo creo que la mayoría de las personas que yo conozco experimentan retazos de felicidad, fragmentos de felicidad. Pero yo diría que si tuviéramos que añadir un adjetivo calificativo a la palabra felicidad, sería el adjetivo calificativo volátil o perecedero. Experimentamos businets de felicidad, ¿verdad? Pequeños gustos de felicidad, pero nos damos cuenta de que la felicidad es por definición elusiva, es volátil y cuando piensas que ya la tienes, rápidamente desaparece. Frente a esta idea social de felicidad, Jesús nos propone una felicidad diferente. Me lo pasé muy bien leyendo el origen de la palabra griega, porque la palabra griega que ha sido traducido por feliz es la palabra Macario. Y no sé por qué me hacía pensar en Mari Carmen y sus muñecos, que tenía un muñeco que se llamaba Macario, no sé si os acordáis de él. Pero bueno, Macario también me hizo pensar en el arzobispo Macario, que fue el presidente de Chile, Pablo, el arzobispo Macario, el presidente de Chipre antes de que los turcos lo invadieran. Y no sé por qué, cuando pensaba en Macario, veía uno con boina y con la cara muy ancha y una sonrisa muy grande. Pero Macario en griego significa feliz.
Pero la palabra Macario tiene una connotación muy interesante, porque los griegos solo utilizaban la palabra Macario para referirse a los dioses. O sea, los dioses eran macarios, que quiere decir que los dioses eran felices. Y es interesante porque yo creo que cuando se está utilizando esta palabra nos está diciendo que la felicidad que Jesús propone a través del Sermón del Monte es una felicidad que tiene su origen divino, que no es la felicidad social, que no es la felicidad empaquetada por la sociedad en base a un producto, una relación o un servicio. Es una felicidad que no se puede entender, no se puede procesar y que no es igual a la felicidad que el mundo nos ofrece. La palabra Macario es una palabra, como os decía antes, que se refería a los dioses porque los dioses son felices. Pero cuando Jesús utiliza esta palabra en las bienaventuranzas y dice felices, no está diciendo que es una felicidad que vendrá un buen día cuando lleguemos a la presencia del Señor. Nosotros los cristianos tenemos la tendencia a postergarlo todo a la segunda venida o a cuando estemos en el cielo. No. Lo que está diciendo Jesús es que el que es un seguidor suyo tiene el privilegio y tiene la posibilidad de ser un macario, ¿verdad? O una macaria. Tiene la posibilidad de ser feliz, con una felicidad que no es la felicidad habitual que el mundo nos ofrece o que el mundo o la sociedad nos sugiere, sino que es una felicidad que tiene su sentido y que tiene su origen y su finalidad en Dios. En la Edad Media había una cosa muy popular que era la rueda de la fortuna. Y había, incluso cuando se hacían en las iglesias representaciones teatrales, se hacía la representación de la rueda de la fortuna. Y la rueda de la fortuna era una manera de expresar la arbitrariedad de la vida. La vida te da y la vida te quita. Hoy estás sano y mañana enfermas. Hoy tienes trabajo y mañana no lo tienes. Hoy te va bien la relación con tu mujer y mañana no te va bien la relación con tu mujer. Hoy estás en las nubes y mañana estás por los suelos. Ayer estuviste feliz y hoy te levantas, miras por la ventana y no sabes por qué. Te inunda un sentido de frustración y de tristeza. Porque la vida es así. La vida te concede la felicidad y te la quita con una arbitrariedad total. Muchísimas veces, por no decir la mayoría de las veces, sin que tú tengas la capacidad de poder hacer nada al respecto. Así es la felicidad que da la vida, totalmente arbitraria. Y todos los que estamos aquí hemos experimentado esta arbitrariedad. ¿Por qué yo? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Que pierda la salud, que pierda el trabajo, que se rompa esta relación, que tenga que experimentar estas circunstancias y estas situaciones. Porque la felicidad que la vida te ofrece es así. Es completamente arbitraria, es completamente volátil y cambia. ¿Me he sabido explicar con suficiente claridad esta idea de felicidad? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Bueno, entonces cuando Jesús habla de felices, está hablando de esto. Está hablando de este tipo de felicidad. Y creo que es importante. Está hablando de una felicidad que no es natural. Está hablando de una felicidad que no es circunstancial, que no depende de que las circunstancias te favorezcan, que la vida te sonría, que todo el viento siempre vaya de popa, ¿verdad? Al contrario, es una felicidad que tú puedes vivir y puedes experimentar no debido a lo que vives, sino a pesar de todo lo que tú estás viviendo. Y creo que eso es tremendamente importante. Es una felicidad que es a pesar de y no es una felicidad debido a. La felicidad que la sociedad te ofrece siempre es una felicidad debido a. La que Dios te ofrece es a pesar de. Nosotros muchísimas veces pensamos que para ser felices Dios nos tiene que quitar todo aquello que hay en nuestro entorno y a nuestro alrededor que desde nuestra perspectiva nos roba la felicidad. ¿Tiene sentido? Pueden ser circunstancias de salud, circunstancias personales, laborales o de cualquier tipo. Solo cuando eso desaparezca yo podré ser feliz. Lo que Jesús dice es, a pesar de todo esto, yo te ofrezco la posibilidad de que aprendas a ser feliz. Una diferencia radicalmente opuesta. Para nosotros la felicidad consiste en que lo circunstancial nos ayude. Para Dios la felicidad consiste en poder experimentarlo a Él a pesar de lo circunstancial. En Juan capítulo 16, versículo 22, Jesús dice una palabra muy importante. El gozo, permitidme que ponga la palabra felicidad, que yo os daré, nada ni nadie os lo podrá quitar. El gozo y la felicidad que yo os daré, Juan 16, 22, nada ni nadie te lo podrá quitar.
Ojo, yo no estoy diciendo que no somos inmunes a la realidad que nos rodea. Yo no estoy diciendo que no somos inmunes a las pérdidas de salud, que no somos inmunes a circunstancias adversas, que no somos inmunes a la pérdida de trabajo, al deterioro de las relaciones interpersonales. Yo no estoy diciendo esto. Yo estoy diciendo que Dios nos da la capacidad de sobreponernos a todo eso y experimentar que la vida tiene valor, tiene sentido y vale la pena vivirla no debido a que no tenemos nada de eso, sino a pesar de que tenemos todo eso. Porque si no, ¿para qué sirve la fe? Si no, ¿para qué sirve el seguir a Dios? Si no, ¿qué sentido tiene confiar en Jesús como algo que, bueno, algún día cuando nos muramos, y nadie quiere morirse, experimentaremos, pero que aquí y hoy no tiene ningún tipo de influencia y no tiene ningún tipo de valor? La felicidad, el gozo que yo os daré, dice Jesús, nada ni nadie os lo podrá quitar. Nada ni nadie os lo podrá quitar. Y ya entro en la última parte del sermón, que Jesús dice, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay un comentarista bíblico que se llama William Barclay, que explica muy bien esta idea de pobre. No hay ninguna virtud en la pobreza. Yo no creo que aquí Jesús esté defendiendo la pobreza económica o la pobreza social. No hay ninguna virtud en ser pobre. El ser pobre no te hace socialmente, no te hace moralmente superior al rico. Aquí está hablando de un tipo diferente de pobreza. Pero el Evangelio de Mateo está escrito en griego. Pero Jesús hablaba en arameo. Vaya follón, ¿verdad? Entonces es importante entender lo que era un pobre para un arameo y lo que era un pobre para un griego. ¿Me estoy sabiendo explicar? Dejadme que trate muy brevemente de comunicar el sentido. Los griegos tenían dos palabras para hablar de pobres. Una era la palabra que definía a un jornalero agrícola, la persona que se alquilaba su fuerza, su mano de obra, la alquilaba durante un día para poder trabajar y para poder subsistir ese día. La Biblia está llena de parábolas donde aparece el jornalero, ¿verdad?, que es contratado para ir a trabajar y que se le paga un jornal para ese día. Cada mañana la persona tenía que ir a la plaza pública y los que eran empleadores iban y los contrataban. La palabra que define este tipo de pobreza es aquel que no es rico y no pasa miseria, pero no tiene nada superfluo. Es decir, no tiene nada superfluo, tiene lo justo para ese día. ¿Me sé explicar? Pero luego los griegos tenían otra palabra, y era la palabra que se utilizaba para definir al que no tenía absolutamente nada. El primero no tenía nada superfluo, iba al día a día, pero es que el segundo no tenía absolutamente nada. No tenía absolutamente nada para subsistir. Era pobre, como diríamos nosotros, de solemnidad. Era el pobre, además la imagen gráfica es muy interesante. La palabra griega tiene la connotación del que está encogido, y ni siquiera tiene la capacidad de levantar su rostro para pedir, de tanta vergüenza que tiene debido a su total y absoluto desamparo. Y esta es la palabra que aquí utiliza Mateo. Pero como os decía antes, Mateo está utilizando el idioma griego, pero Jesús hablaba en arameo, que es una forma de hebreo que se hablaba en Palestina en aquella época. La palabra que utiliza Jesús, o la palabra que se utilizaba en arameo, era la palabra que servía para describir a aquellas personas que no tenían ningún tipo de poder y ningún tipo de influencia. Vamos, los que estamos aquí, ¿no? Los que no tenemos ningún tipo ni de poder ni de influencia social. Aquellos que no tienen la capacidad de que nadie les defienda, de que nadie realmente dé la cara por ellos, porque son realmente los desposeídos de la tierra, aquellos sin influencia ni política, ni económica, ni social. ¿Tiene sentido pues hasta aquí? O sea, que junto los dos significados. Por un lado el significado griego de aquel que no tiene absolutamente nada en su vida. Y por otro lado el significado hebreo o arameo de aquel que no tiene ningún tipo de poder y no tiene ningún tipo de influencia. Y cuando juntamos estos dos, nos encontramos con lo que la Biblia define como el pobre de espíritu. Yo creo que el pobre de espíritu es aquel que ha llegado a ese punto de entender, primero entenderlo intelectualmente, y de aceptar
que en esta vida lo único realmente fiable es Dios. ¿No te puedes fiar de los bancos? ¿A que no? Que te venden las preferentes y tú con toda tu buena voluntad piensas que te están dando la inversión del siglo. No te puedes fiar de los bancos, no te puedes fiar de los políticos. Dice la Escritura, maldito en el que confía en el hombre. Y llega un momento en que tú te das cuenta de que hay tantos factores que no controlas en tu vida. Hay tantas, ¿cómo se dice? En la ecuación, factores en la ecuación o a ver, variables, esa es la palabra que buscaba. Hay tantas variables en la ecuación sobre las cuales tú no tienes control, que llega un momento en que en lo único que te puedes fiar total y auténticamente es en Dios. Y no te queda más remedio que rendirte a Él, que rendirte en el buen sentido de la palabra y abandonarte a su voluntad. Porque ¿en qué o en quién podemos confiar? Las relaciones familiares se pueden deteriorar, las relaciones matrimoniales a veces se fracturan, el contexto social ya sabemos lo que es y cómo es. Entonces, el pobre de espíritu en la Escritura es aquella persona que es consciente de que no tiene nada y que en lo único en que realmente puede confiar y puede depender es Dios. Y cuando eso lo entiende, cuando eso lo comprende y eso lo acepta, vuelvo a insistir, la persona realmente se puede abandonar en Dios, sabiendo que Dios tiene el control, sabiendo que Dios es el que provee, sabiendo que Dios es el que tiene cuidado de nosotros. Sé que sería avanzarme al Sermón del Monte, pero es la actitud que dice Jesús más adelante en el capítulo 6. ¿Por qué os afanáis? ¿Quién puede alargar un día su vida? ¿Quién puede añadir un codo a su estatura? ¿Quién puede impedir que se le caigan los cabellos? Es esa actitud que dice Jesús, basta cada día su propio afán y busca primero el reino de Dios. Busca a Dios, busca la relación con Él. Y Él te dará como consecuencia todas las cosas. Y eso no quiere decir que todas las cosas te saldrán bien, ni nos van a salir bien. Quiere decir que Dios te asistirá en medio de todas las situaciones y de todas las circunstancias. Y en medio de todas las situaciones y en todas las circunstancias podremos experimentar el gozo de la presencia de Dios. Pero eso es un aprendizaje, chicos. Esto no nos sale de natural. Para nosotros la felicidad, como os decía antes, consiste en que todo aquello circunstancial que nos impide disfrutar de la vida desaparezca para que podamos disfrutar. Para Dios es la capacidad de que tu vida y mi vida tengan sentido, tengan valor, la podamos disfrutar, podamos tener un sentido de contentamiento y satisfacción a pesar de que hay tantas y tantas cosas a nuestro alrededor que pueden ser totalmente contrarias y que pueden ser factores que aparentemente nos impidan ser felices. Yo eso es lo que quería compartir con vosotros en esta mañana. Dejadme que haga un breve resumen antes de comentaros dos preguntas de aplicación. Pero estábamos hablando de la felicidad. Os estaba diciendo que las bienaventuranzas podrían mejor ser traducidas por feliz en vez de bienaventurado. Estábamos comentando que todas las personas buscamos la felicidad, que cada uno de nosotros identifica la felicidad en algo o en alguien diferente, y aquello en lo que consciente o inconscientemente identificamos la felicidad es lo que perseguimos. Hemos estado hablando también que hay muchas mentiras acerca de la felicidad y que toda mentira en tu vida y en mi vida, no solamente relacionadas con la felicidad, sino con muchas otras cosas, siempre vienen de Satanás. Él es el padre de toda mentira y es mentiroso desde el principio. Hemos hablado que la felicidad, según la sociedad, es algo volátil, es algo elusivo, es algo que lo máximo que podemos aspirar es a tener pequeños retazos de felicidad. Por el contrario, hablábamos de la palabra Makarios, que era la palabra feliz en griego y que se utilizaba sobre todo para describir a los dioses. Y que esto ya nos da una pista. La felicidad que nosotros estamos hablando aquí es una felicidad que viene de Dios, que es sobrenatural, que no tiene que ver nada con las circunstancias. Y por último hemos visto que Jesús empieza sus bienaventuranzas hablando de los pobres en espíritu. Y hemos hablado de este concepto del que no tiene nada y del que no tiene ninguna influencia, y que lo único que puede hacer es rendirse y abandonarse a Dios y confiar en Él. Para mí hay dos preguntas que me vienen a la mente, ¿no? Y
Yo sé que lo ideal sería que las pudiéramos compartir, pero son preguntas tan íntimas que difícilmente vamos a tener la capacidad de abrirnos. Pero yo te preguntaría, a ver, que me he perdido, ya no sé dónde está, ¿en qué o en quién tú buscas la felicidad? Yo creo que esta es una buena pregunta, ¿no? ¿Yo en qué o en quién busco la felicidad? Porque todos la buscamos. La otra pregunta es, ¿en qué o en quién confías? ¿En qué o en quién confías? Cuando te vas haciendo cada vez más viejo, como yo, recordad que el día 21 cumplo 60 años, y que si el Señor pone en vuestro corazón hacer un regalo, pues si oyereis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón, como aquellos en el desierto, porque los del desierto perecieron por la dureza de su corazón. Pero cuando te vas haciendo más mayor, como es mi caso, te vas volviendo más vulnerable y te vas volviendo más frágil. Y entonces la pregunta se hace más acuciante. ¿En qué o en quién confío yo? La Escritura dice, maldito aquel que confía en el hombre. Yo creo que el pobre de espíritu es aquel que llega un momento en que sabe que, chico, la vida está en las manos de Dios. Hay tantas variables que no controlamos que lo mejor es rendirse y descansar. Pues mi oración y mi ruego sería que nosotros, a nivel individual y como comunidad, pudiéramos ser una comunidad de gente feliz. ¿Os acordáis la canción? Siempre feliz, Jesús es mi fiel guía. Y que pudiéramos ser una comunidad que confíe en el Señor, que se pueda abandonar en el Señor y en su gracia. Que el Señor os bendiga y que así sea.